Hola, ¿qué tal? Les saluda Otaku Audionovelas. No se olviden suscribirse a nuestro canal y apoyarnos en Patreon con un solo dólar. En Patreon encontrarás esta novela y otras novelas adelantadas. Con tu apoyo subiremos más novelas. Bueno, ahora continuemos con esta gran novela El juego del destino. Sinopsis. Un juego clandestino virtual que no tiene protección. Al acecho de jugadores que buscan poder, fortuna y supervivencia. Imran eligió ingresar a este juego Brmorg sin dudarlo porque sabe que esta es su única salida de la muerte. ¿Podrá escapar de la muerte en la vida real o morir a través del juego? Fin de la sinopsis. Capítulo 1. Era julio y el sol brillaba intensamente en el cielo. A pesar de que las gruesas cortinas estaban cerradas, la feroz luz del sol no podía bloquearse por completo. Brillaba a través de los huecos de las cortinas, formando un borde cuadrado, que era la única fuente de luz en la habitación. Anillo. El teléfono volvió a sonar. Después de llamar 3 veces, saltó el contestador. ¿Kieran? Este es el Dr. Wong. Estás a un año de cumplir 18 años. Si no comienzas tu tratamiento genético inmediatamente, perderás tu oportunidad por completo. Cortés y oficial como siempre. Kieran ignoró el mensaje y se concentró en el cartucho del juego que tenía en la mano. Color rojo brillante, del tamaño de una miniatura. Después de comprobarlo, Kieran empujó el cartucho que le había costado todos sus ahorros dentro de la ranura del cartucho del casco virtual. Pliegue. Un aviso de alerta salió del altavoz del casco virtual. A él no le importaba. Obviamente, no existía ningún fabricante o advertencia de peligro para la seguridad cuando se trataba de un juego clandestino. Cuando se lanzó por primera vez hace un año, este juego afirmó que podía alcanzar un 100% de realismo. En teoría, cuando un juego proclama un 100% de realismo, debería poder superar fácilmente a todos los demás juegos que solo pueden alcanzar entre un 30 y un 40% de realismo, y convertirse en un éxito instantáneo entre los fanáticos. Sin embargo, en este caso, el juego fue prohibido incluso antes de salir al mercado. La razón era demasiado real. Lo suficientemente real como para matarte si mueres en el juego. De los 3.000 jugadores beta, solo el 10% sobrevivió y pudo cerrar sesión en el juego. Contando miles de bajas, se decidió que este juego nunca podría salir al mercado. Aún así, Kieran había escuchado algunos rumores sobre personas ricas que querían más emoción e invertían en este juego para que funcionara nuevamente, convirtiéndolo así en un verdadero juego clandestino al que solo un puñado de personas podían acceder. Sin siquiera tener en cuenta las formas ocultas a las que había que recurrir para comprar este juego y las tarifas extraordinarias que había que pagar. El hecho de que la muerte en este juego significara la muerte en la vida real fue suficiente para que todos dejaran de buscarlo. Pero a Kieran no le importaba. Porque si no lograba recaudar 3 millones en honorarios médicos en un año, considerando el estado de su trastorno genético, moriría de todos modos. Puede que 3 millones no hubieran sido una cifra tan grande para alguien rico, pero para Kieran era una suma de dinero inalcanzable. Hace 3 años, cuando le diagnosticaron por primera vez una enfermedad genética, ya había estado trabajando duro para ganarse la vida. Pero para él eso fue solo una gota en el océano. Kieran tenía solo 14 años en aquel entonces, un estudiante normal de secundaria sindical sin diplomas académicos. Aunque era joven y enérgico, no calificaba para trabajar debido a su edad. Solo podía trabajar a tiempo parcial. Sin embargo, no importa qué tipo de trabajo a tiempo parcial aceptara, todavía no habría podido permitirse 3 millones en honorarios médicos. Incluso con 3 trabajos y durmiendo solo 5 horas al día, solo pudo acumular 30.000 a lo largo de los años. Eso era solo el 1% de lo que necesitaba para los honorarios médicos. Estaba desesperado. Tenía tantas esperanzas, tantos sueños para su vida. No quería morir. Pero la realidad fue cruel. Luego, en su momento de desesperación, escuchó un rumor sobre un juego clandestino del herrero para el que trabajaba. El rumor decía que cualquier equipo épico podría venderse por millones en ese juego. Después de confirmar el rumor, decidió arriesgarse. Usó sus ahorros de 3 años de arduo trabajo y compró el cartucho del juego clandestino, listo para jugar por su vida. Hazlo o rompelo, pensó para sí mismo. Se puso el casco y se acostó en la cama. Su visión se oscureció cuando apareció una línea de palabras, acompañada de una voz. Autenticando ID de usuario. ID de usuario confirmada, Kieran, 17 años, huérfano, vive en un hogar de asistencia social sindical. Elemento de autenticación. Juego subterráneo te da la bienvenida. El juego comenzará en breve. Entrando a la mazmorra para un jugador. Antecedentes, la guerra se avecina sobre la ciudad.
La gente no está preparada para ello. La mayoría de ellos murieron en el fuego cruzado, dejando atrás a civiles como tú que luchan por sobrevivir en las ruinas de la ciudad. Los tiroteos te asustan de vez en cuando. Los rebeldes y los matones no tienen intención de cesar el fuego. Sus ojos están llenos de rabia y violencia y quieren destruirlo todo. Misión principal: sobrevivir durante 7 días, 0/7. Misión secundaria, opcional: ayudar a los civiles hasta que termine la guerra. Cada civil ayudado puede proporcionarle una calificación más alta. Pista: la mazmorra para principiantes es una gran oportunidad para todos los jugadores. Cuando aparecieron todas las palabras, el juego se detuvo durante unos 3 minutos, lo que le dio a Kieran tiempo suficiente para leerlas. Entonces, una luz cegadora lo golpeó. Incluso con los ojos cerrados, todavía podía sentir cómo lastimaba sus pupilas. Levantó las manos y trató de bloquear la luz. Sintió una sensación de caída similar a un rápido descenso hacia el suelo. La sensación duró un par de segundos. Cuando volvió a sentirse normal, apartó las manos y abrió los ojos. Por un instante, sus ojos se abrieron como platos. Frente a sus ojos, a menos de 1 metro de distancia, yacía un cuerpo con el estómago abierto, la cabeza ligeramente inclinada hacia arriba y los ojos podridos mirando directamente a Kieran. Kieran respiró rápidamente. En su vida, nunca antes había visto un cadáver humano. Lo peor que había visto era sangrar durante las peleas. Ahora, un cadáver estaba justo frente a él y mirar sus ojos sin vida fue suficiente para que entrara en pánico. Asustado, el instinto natural de Kieran fue retroceder de inmediato hasta golpear la pared detrás de él. ¡Bam! El impacto de su espalda contra la pared le provocó un dolor cegador. Sin embargo, el dolor lo rescató del miedo y el pánico, devolviéndole el sentido. Esto es un juego. Esto es un juego. Aunque es 100% real, sigue siendo un juego. Sus sentidos le permitieron darse cuenta del tipo de situación en la que se encontraba. Este no era un cadáver real. Fue solo una simulación de juego. Sin embargo, el realismo frente a sus ojos, el olor a sangre y el olor a podrido del cuerpo lo convencieron de lo contrario y necesitaba pruebas para calmarse. Personaje, dijo Kieran. Durante su trabajo a tiempo parcial en la herrería, se había familiarizado bastante con los controles de los juegos. Afortunadamente, algunas de las reglas y controles se aplican a todos los juegos, incluso a este clandestino. Cuando su voz sonó, apareció una ventana de atributos de personaje que solo él podía ver. Apareció frente a él. La ventana de atributos de personaje estaba formada por 3 columnas. Nombre: Kieran. Edad: 17, hombre. Raza: humana. Título: ninguno. VIT: 100%. Resistencia: 100. Kieran escaneó la primera página, que era básicamente el estado y los detalles del personaje. La segunda página describía los atributos del personaje. Fuerza: F. Agilidad: F. Constitución: F. Espíritu: FI. Intuición: FI. La tercera página incluía habilidades, equipo e inventario, pero actualmente solo mostraba espacios vacíos. Habilidades: ninguna. Equipo: ninguno. Inventario: vacío. Clasificación: novato, totalmente inútil. Aunque la calificación al final lo ofendió un poco, Kieran aún mantuvo una sonrisa en su rostro. Si las ventanas del sistema todavía aparecían frente a él, sin duda estaba dentro del juego. A pesar de que se sentía 100% real. Kieran respiró hondo unas cuantas veces, se encogió de hombros y se calmó. Cuando se sintió lo suficientemente tranquilo, miró el cadáver destrozado. En la vida real, seguramente le causaría miedo y pánico, pero en el juego, el cuerpo tenía un significado diferente: moneda y equipo del juego. No había olvidado por qué había entrado en el juego clandestino: ganar suficiente dinero para recibir tratamiento para su enfermedad genética. Pero para lograrlo, necesitaría volverse lo suficientemente fuerte. Solo cuando fuera lo suficientemente fuerte podría adquirir más dinero en el juego y equipo decente, y cuando tuviera suficiente de eso, podría cambiarlo por dinero en la vida real. Sin embargo, ahora no tenía nada. Sin habilidades, sin equipo, un inventario vacío y atributos de personaje bajos. Incluso su calificación estaba por los suelos. Evidentemente, todavía no cumplía con los requisitos. Necesitaría más tiempo para fortalecerse. Pero tampoco tuvo tanto tiempo. Solo le quedaba alrededor de 1 año en la vida real. ¿Pero dentro del juego? Aunque no pudo determinar el tiempo exacto que tenía,
por el aspecto del tiempo del juego virtual, no parecía tener mucho tiempo extra en comparación con la vida real. La razón por la que necesitaba aprovechar cada oportunidad para hacerse más fuerte. Frente a sus ojos se encontraba esa oportunidad. Conteniendo su disgusto, Kieran se acercó lentamente al cuerpo. Aunque sabía que era solo un juego, el 100% de realismo le hizo sentir como si en realidad se estuviera acercando a un cadáver. El hedor de la sangre seca le hizo sentir realmente enfermo. Kieran evitó mirar directamente a los ojos turbios del cuerpo. En cuanto a su estómago desgarrado, ni siquiera se atrevió a mirarlo. Usó ambas manos para buscar el cadáver, buscando algo a su alrededor. Después de un rato, los ojos de Kieran brillaron intensamente mientras inclinaba ligeramente la cabeza, como si hubiera encontrado algo. Miró la correa a la que se había aferrado la mano izquierda, la sacó con fuerza y vio como una mochila se caía del cuerpo. La mochila estaba bien escondida, disimulada por la forma en que habían dispuesto el cuerpo. Si Kieran no hubiera buscado con atención, habría sido difícil detectarlo a simple vista. Tenía que contener algo bueno en su interior. Instintivamente, los ojos de Kieran se volvieron apasionadamente hacia la mochila que tenía en las manos. Capítulo 2. La mochila en manos de Kieran no era tan grande. De haberlo sido, no habría podido permanecer tan bien escondido dentro del torso del cadáver. La mochila era solo del tamaño de una mochila escolar normal y constaba de 2 cierres de cremallera y 2 bolsillos, que la dividían en delante y detrás. Incapaz de contenerse, Kieran abrió las 2 cerraduras. Los contenidos fueron decepcionantes. 3 latas, una botella de agua destilada y un libro viejo. Esto definitivamente no cumplió con las expectativas de Kieran en cuanto a dinero y equipo del juego. Pero luego se dio cuenta de algo. A pesar de que estaba en un juego clandestino 100% realista, algunas reglas del juego aún se aplicaban y actualmente se encontraba en la primera mazmorra, lo que de acuerdo con las pautas normales del juego básicamente significaba que estaba en la aldea de principiantes. Obviamente, no fue posible conseguir un buen equipo en Beginner's Village. Exhaló y pasó a comprobar lo que había adquirido. Nombre, puede. Tipo, comida. Rareza, común. Atributos, recupera 25 HP y 50 de resistencia en un minuto. Efecto, ninguno. Capaz de sacar fuera de la mazmorra, sí. Observación, puede evitar que usted muera de hambre, sabe mejor cuando se sirve caliente. Nombre, agua destilada. Tipo, comida. Rareza, común. Atributos, recupera 10 HP y 20 de resistencia en un minuto. Efecto, ninguno. Capaz de sacar fuera de la mazmorra, sí. Observación, tiene más usos de los que piensas. Cuando el dedo de Kieran tocó la lata y la botella de agua destilada, toda esta información apareció en su visión. No hizo mucha diferencia ya que él ya sabía la mayor parte. Dirigió su atención al viejo libro. Cuando lo tocó, apareció una ventana de mensaje. Nombre, Diario de Dell. Tipo, libro. Raridad, dañado. Atributos, ninguno. Efecto, ninguno. Capaz de sacar fuera de la mazmorra, no. Observación, es cierto, el tipo simplemente tomó notas al azar en un libro, aún puedes intentar leerlo. Kieran inconscientemente abrió el viejo libro. La letra era tosca y desordenada, y muchas de las páginas estaban cubiertas de suciedad, lo que básicamente la hacía ilegible. Por lo tanto, era difícil descifrar el contenido completo del diario. 21 de octubre, nublado. La guerra dura ya 4 meses. Se están acabando los alimentos, el agua y los medicamentos. De vez en cuando se disparan armas de fuego. Por suerte, los rebeldes han dejado de buscar día y noche. Su rutina ahora es simplemente patrullar durante el día y luego regresar a su base. Los peores son los matones, que solo atacan de noche, entrando como langostas y robando todo lo que ven. 27 de octubre, soleado. Maldita sea, me ha robado un matón. La única comida enlatada y agua que me quedaba ya no están, se las llevó ese sinvergüenza. ¿Qué debería hacer ahora? 29 de octubre, nublado. No, no puedo seguir esperando un milagro. Necesito hacer algo mientras todavía tengo fuerzas para hacerlo. 1 de noviembre, soleado. Jajaja, la suerte está realmente de mi lado. He ganado el premio gordo. No solo encontré comida, incluso encontré armas. Refiérase a mí como Daudo Lucky de ahora en adelante. 11 de noviembre, soleado. Daudo Lucky vuelve a salir. Esta vez también será fructífera. El diario se detuvo allí abruptamente.
Obviamente, el chico no había tenido tanta suerte como pensaba. Kieran volvió a mirar el cadáver. Aunque todavía era difícil de ver, no se dio la vuelta. Ese diario desordenado y desorganizado, además de proporcionar información básica a Kieran, también proporcionó una pista: tenía que haber un arma dentro del cuerpo frente a él. Para alguien tan desarmado como Kieran, un arma era necesaria para sobrevivir. Al menos le daría cierta sensación de seguridad y una posibilidad de supervivencia. A juzgar por lo que había leído en el diario, esa zona no era segura. No sería tarea fácil sobrevivir allí durante 7 días. La esperanza no se pierde. Manteniendo ese pensamiento en su cabeza, extendió sus manos nuevamente, buscando alrededor del cuerpo una vez más. Esta vez fue más cuidadoso, más minucioso que la última vez. Tenía las manos manchadas de sangre seca y pegajosa. A Kieran le dio náuseas, pero si podía encontrar algo, entonces todo valdría la pena. Nombre: daga. Tipo: arma afilada. Raridad: dañado. Ataque: débil. Atributos: ninguno. Efecto: ninguno. Capaz de sacar fuera de la mazmorra: sí. Observación: carece de mantenimiento. Si es posible, puedes intentar pulirlo y engrasarlo. Nombre: encendedor. Tipo: varios. Raridad: dañado. Efecto: ninguno. Observación: ¿realmente necesitas una presentación? La daga estaba bien escondida debajo del área de la cintura, cubierta por la camisa del cadáver, y si no fuera por la búsqueda minuciosa de Kieran, no habría sido descubierta. En cuanto al encendedor, fue encontrado dentro del bolsillo del pantalón del cadáver. Levantando la daga oxidada, Kieran hizo girar el disco del encendedor. Después de algunas rondas, apareció una chispa. Bajo la chispa del encendedor, Kieran pudo ver claramente lo que había en la daga oxidada. No era solo óxido. También estaba recubierto de una sustancia roja. ¿Qué fue eso? Después de leer el diario, Kieran sabía perfectamente de qué se trataba. Las personas que estaban atrapadas en esta ciudad enfrentando la hambruna habían perdido su orden diario y se habían vuelto peligrosas. Cuando se enfrentaban a los rebeldes, eran simples civiles que no podían tomar represalias, pero cuando se enfrentaban entre sí, se convertían en matones y asaltantes. Como el cadáver frente a Kieran. Volvió a mirar el cadáver, se volvió hacia la comida enlatada y la botella de agua, luego miró hacia el interior de la mochila antes de ponérsela en la espalda. Guardó el encendedor en el bolsillo de su camisa. Antes de entrar al calabozo frente a él, su ropa ya había comenzado a parecerse a la ropa de los civiles que viven en la ciudad. Sucio, pero afortunadamente no dañado. Daga en mano, Kieran se preparó para irse. La habitación vacía ya no tenía motivos para quedarse. A través del hueco de la ventana herméticamente sellada, la luz del sol que la atravesaba se desvaneció lentamente, haciendo que los pasos en retirada de Kieran fueran más rápidos. Cuando caía la noche, salían los matones. Kieran no planeaba enfrentarse cara a cara a un grupo de matones, por lo que no se quedaría en esta habitación que delataba su presencia. Cualquier casa eventualmente se convertiría en un objetivo de asalto. El desagüe o las alcantarillas serían un escondite mucho mejor. Kieran estaba pensando dónde debería detenerse. No tenía que ser un lugar cómodo, solo un lugar lo suficientemente grande como para esconderse. El metro podría protegerlo de los ojos de la gente, por lo que parecía que sería la mejor opción. Por supuesto que alguien más podría estar escondido allí. Sin embargo, en comparación con los matones asaltantes de afuera, según lo vio Kieran, sería mucho más seguro estar con las personas escondidas bajo tierra. Al abrir la puerta, Kieran encontró un pasillo y, al final del pasillo, otra habitación abierta que estaba completamente vacía. Alguien ya se había llevado todo lo que había dentro. Caminó por la amplia habitación vacía que conducía al exterior de la casa. Justo cuando Kieran estaba a punto de salir. Estallido. La puerta que daba al exterior fue forzada a abrirse. Una figura en sombra cayó al suelo y una segunda figura en sombra emergió, riéndose profundamente. Cuando la puerta se abrió a la fuerza, Kieran se retiró rápidamente a la habitación, sosteniendo la daga con fuerza en la mano y escuchando atentamente. Ja, mira eso, ¿quién hubiera pensado que sería una mujer? Clara excitación, acompañada de esa risa cruel. Largarse. Una voz ronca y convincente, seguida de un sonido tembloroso. Kieran se imaginó la figura usando ambos brazos y cuerpo para caer al suelo y alejarse de la amenaza. De repente, el rostro de Kieran cambió. La voz se hacía cada vez más clara a medida que las figuras parecían acercarse a él mientras hablaban. Al final del pasillo,
Había una segunda habitación además de aquella en la que se escondía Kieran. Una vez que llegaran al final, tendrían que ingresar a una de las habitaciones, ya sea la habitación en la que estaba Kieran o la habitación vacía en la calle. El otro lado. Era una probabilidad del 50%. Kieran agarró su daga con tanta fuerza que comenzó a sudar. Estaban cerca. Cerca. Kieran tragó saliva con ansiedad. Su inquietud no podía cambiar la realidad que tenía ante él. Cuando la figura caída retrocedió y llegó a la habitación en la que se encontraba Kieran, no pudo respirar más. La figura caída, que se retiraba con ambas manos, también parecía aturdida. Después de todo, ¿quién hubiera pensado que habría otra persona en la habitación? Pero al momento siguiente, la figura volvió en sí. Mientras seguía retrocediendo, sus ojos no se detuvieron en Kieran, y mucho menos le pidieron ayuda. Esto sorprendió bastante a Kieran. A medida que los pasos se acercaban, Kieran rápidamente se puso serio. La persona frente a él podría no haber sido peligrosa, pero la que lo seguía definitivamente lo era. Si esa persona lo descubriera, definitivamente terminarían peleando. Y una pelea como esta eventualmente terminaría en una masacre. Kieran sabía muy bien de lo que era capaz. No era lo suficientemente fuerte ni tenía habilidades de lucha en comparación con un matón que había sobrevivido 4 meses en una guerra. Pero todavía había una posibilidad. Kieran miró a la dama caída que retrocedía. Parecía tranquila, pero había una fuerte intención en sus ojos, una que hizo que Kieran entendiera. Contuvo la respiración y se escondió más profundamente en las sombras. Los zapatos de cuero al pisar el suelo hicieron un ruido fuerte y claro. Sonaba como una bestia cazando a su presa y al mismo tiempo tratando de mostrar su dominio. No te acerques más. La dama en el suelo se encogió hacia la esquina, su voz áspera mostraba un toque de desesperación. Esto pareció excitar aún más al perseguidor. No se había dado cuenta de que había otra persona en la habitación, porque sus ojos estaban fijos en la dama. Mientras el perseguidor inspeccionaba a su presa, su espalda quedó totalmente expuesta a Kieran. Kieran contuvo la respiración mientras el hombre se acercaba. Él no dudó. Lentamente recogió la daga. Y apuñaló al hombre con fuerza. Capítulo 3. Kieran apuñaló ferozmente la espalda del perseguidor, pero la daga solo entró hasta la mitad. La sangre brotó de la herida al instante. ¡Ah! El perseguidor dejó escapar un grito y su cuerpo avanzó por sí solo. Kieran siguió su movimiento, su mano izquierda presionando aún más su mano derecha, que era la que sostenía la daga. Presionó con todas sus fuerzas, pero la daga no pareció moverse más. «Oh no, ha golpeado un hueso». Kieran se alarmó e instintivamente sacó la daga. Sangre fresca y cálida brotó y se derramó por todo su rostro, cegando sus ojos. Su visión se vio temporalmente comprometida, entró en pánico y comenzó a blandir la daga por todos lados. En ese momento, su único pensamiento fue que no debía darle respiro al perseguidor, o de lo contrario sería él quien terminaría muerto. Con ese pensamiento en mente, Kieran aceleró su ritmo de manejo. El sonido del metal cortando la carne se convirtió en el único sonido en la habitación. Después de blandir la daga numerosas veces, Kieran finalmente descubrió cómo usarla correctamente. Cortar a ciegas solo infligiría una herida superficial a su objetivo. En su lugar, debería estar en una posición de apuñalamiento. Lo que tenía que hacer era evitar el esqueleto del hombre e ir por sus puntos débiles, que eran su carne y sus músculos. Su cuerpo se movió naturalmente hacia su objetivo. Pronto recuperó parte de su visión y ajustó su agarre sobre la daga. Descubrió que si usaba el codo derecho, la daga salía como si estuviera atada a un resorte. ¡Bam! Todo el cuerpo de la daga entró en el pecho del perseguidor. El perseguidor, que estaba a punto de contraatacarlo con el cuchillo de cocina en la mano, se desplomó, con los ojos fijos en su pecho y la daga que estaba alojada en lo más profundo, con una mirada de incredulidad en su rostro. Hasta su muerte, el perseguidor no pudo comprender cómo un tipo aparentemente inofensivo podría haberse convertido en un asesino tan letal en tan solo un instante. Kieran sintió lo mismo. Estaba completamente desconcertado. Mientras miraba al moribundo, el olor de la sangre del hombre le recordó lo que acababa de hacer. Mientras se enfrentaba al cadáver de aspecto muy real, la sangre roja brillante estimuló sus sentidos. El hecho de haber matado al perseguidor con sus propias manos le hizo sentir tan mal que se le revolvió el estómago y vomitó. Cuando terminó, Kieran cayó al suelo, débil y sin energía. Lágrimas y mocos cubrían su rostro, haciéndolo parecer tonto y desordenado. ¿Ya terminaste? La voz áspera junto a su oído le hizo levantar la cabeza instintivamente. Vio un rostro cubierto de cenizas y tierra.
Los ojos grises de la mujer estaban fríos y alerta. Y el botín es tuyo, no lucharé por él. Kieran quería decir algo, pero ella lo interrumpió. Se pegó a la pared y lentamente se dirigió hacia la puerta mientras miraba a Kieran. Ella no confiaba en él. Ella no bajaría la guardia. Al observar sus acciones, Kieran se dio cuenta de algo, y esa comprensión le impidió decir algo o hacer más movimientos. Tenía miedo de que ella lo malinterpretara y le causara problemas no deseados. Kieran silenciosamente la dejó salir de su campo de visión. Cuando ella desapareció por completo, se sintió aliviado y se puso de pie, apoyándose en su mano. Parecía fría, pero era amable. Kieran exclamó con un suspiro. A pesar de la falta de ley y orden, ella no se aprovechó de él. Puede que haya tenido frío y esté preocupada, pero aún así se la puede considerar una persona amable. Y ella era al menos 10 veces mejor que los matones. Kieran miró la ventana del sistema. Habilidad adquirida, arma afilada, daga, básico. Fue esa habilidad la que lo convirtió de un novato total en un usuario de dagas altamente hábil, capaz de matar a su oponente de un solo golpe. Con curiosidad por la ventana de habilidades, Kieran decidió revisar también el registro de batalla. Puñalada, inflige 15 de daño al oponente. Empuñando, inflige 3 daños al oponente. Empuñando, inflige 2 daños al oponente. Causa sangrado. 3 golpes efectivos. Habilidad adquirida, arma afilada, daga, básica. Puñalada, ataque letal. Inflige 80 daños al oponente, 40 arma afilada, daga, básico, X2, el oponente muere. Observación, punto débil igual a daño verdadero X2. 3 golpes efectivos. Kieran murmuró para sí mismo, antes de pasar a la ventana de habilidades. Solía estar vacío antes, pero ahora se había ingresado una habilidad en la primera columna, que decía, arma afilada, daga, básica. Kieran se centró en la descripción de la habilidad, que solo él podía ver. Nombre, arma afilada, daga, básico. Atributos, fuerza, agilidad, constitución. Tipo de habilidad, ofensiva. Efecto, dominio de la daga, aumenta el daño infligido en un 10%. Consume, resistencia. Requisito de aprendizaje, fuerza F, agilidad F, constitución F. Observación, esto es solo el comienzo, no te esfuerces. Aumentar el daño infligido en un 10%. Kieran miró la descripción e inconscientemente la comparó con el registro de batalla de la pelea anterior. Luego se acercó rápidamente al cuerpo del hombre y sacó la daga que estaba completamente sumergida en su pecho. Cuando sostuvo la daga en su mano, ese sentimiento familiar volvió a surgir desde el fondo de su corazón y volvió a hundir la daga. Se sentía como si hubiera practicado ese movimiento 1000 veces, o incluso 10.000. En la habitación se podía escuchar el sonido de un metal afilado rompiendo el aire. Sin el más mínimo temblor en su palma, Kieran apuñaló con precisión en el pecho al enemigo imaginario que tenía delante. Toda la experiencia del apuñalamiento no fue diferente de la pelea que le había costado la vida al hombre. Era preciso, rápido, implacable. ¿Esto es solo el 10%, y lo logré golpeándolo efectivamente 3 veces? Kieran murmuró incoherentemente. No podía concebir esto. Era difícil imaginar que solo un aumento del 10% en la potencia pudiera marcar una diferencia tan enorme. El aumento del 10% en el poder le proporcionó a Kieran una combinación de fuerza, agilidad y experiencia que no sería posible lograr sin un largo periodo de práctica. Solo había dado 3 golpes efectivos y ya podía vencer a personas que habían tenido años de práctica. Kieran no se consideraba talentoso ni pensaba que pudiera ser considerado un genio. Sin embargo, dadas las circunstancias, ni siquiera un genio verdaderamente talentoso podría haber logrado tal hazaña. Kieran lo pensó un poco. Entonces se le ocurrió una idea. La pista. Recordó la pista que le dieron cuando entró por primera vez al juego. Rápidamente revisó el registro de registros del sistema, buscándolo. Misión principal, sobrevivir 7 días, 0/7. Misión secundaria, opcional ayudar a los civiles hasta que termine la guerra. Cada civil ayudado puede proporcionarle una calificación más alta. Pista, la mazmorra para principiantes es una oportunidad de oro para todos los jugadores. La pista del juego se puede ver claramente debajo de la misión principal y la misión secundaria. Hizo una pausa ante las palabras oportunidad de oro. Respiró hondo y luego exhaló. Aunque el juego es 100% realista, todavía se aplican algunas reglas. El sistema no permitirá que un novato comience en una situación extremadamente peligrosa, sino que se pondrá cada vez más difícil.
Siempre que se aproveche al máximo la oportunidad presentada, se podrán superar todos los peligros y obstáculos, pensó Kieran para sí mismo. Sin embargo, después de pensarlo un poco, frunció el ceño ante la conclusión a la que llegó. Se preguntó qué le habría pasado si no hubiera buscado minuciosamente el cadáver con el que se había topado y no hubiera adquirido un arma. Las posibilidades lo asustaron. Así que este es el juego clandestino al que solo el 10% de los jugadores beta sobrevivieron. Supongo que varios de ellos debieron haber muerto tan pronto debido a su descuido e incapacidad para adaptarse a la situación. Los pensamientos se arrastraron dentro de la cabeza de Kieran mientras se giraba hacia el cuerpo frente a él para una última inspección. Su rostro parecía muy serio. Cuando miró el registro de batalla, no había ninguna mención de los puntos de experiencia, XP, ni siquiera un indicador de experiencia, incluso después de haber matado al perseguidor. Sin embargo, había adquirido una habilidad, una que estaba marcada como básica. A juzgar por su experiencia previa en juegos en línea, este era un nivel basado en mazmorras, y no ganaría ningún XP mientras todavía lo estuviera atravesando, sino solo cuando lo hubiera superado con éxito. Fue entonces cuando le darían una calificación por su desempeño. Esa calificación estaría determinada por su botín y crecimiento. Pero ¿cómo podría lograr una calificación más alta? Excluyendo los requisitos de la misión principal en sí, todo lo demás se basaría en su desempeño en el juego. Por lo que entendía, los juegos generalmente requerían que los jugadores mataran monstruos, adquirieran equipo y dinero, etc. Aunque actualmente no sabía mucho sobre la misión secundaria, estaba muy familiarizado con las rutinas habituales de juego, matar monstruos, adquirir equipos, tesoros, etc. Después de todo, acababa de buscar un cadáver, y ahora había otro ante sus ojos, este último al que él mismo había suicidado. El estimulante olor a sangre todavía le picaba la nariz. Aunque acababa de matar a alguien, Kieran todavía estaba disgustado por el olor, pero también se estaba acostumbrando. Al menos ya no vomitaba y su corazón tenía menos miedo y pánico. Lo primero que recogió Kieran fue el cuchillo en la mano del muerto. Nombre: cuchillo de carnicero. Tipo: arma afilada. Raridad: dañado. Ataque: débil. Atributos: ninguno. Efecto: ninguno. Capaz de sacar del calabozo: sí. Observación: un cuchillo de carnicero doméstico normal usado para cortar verduras o la mano de otra persona. En el momento en que Kieran tomó el cuchillo, la información apareció frente a sus ojos. Después de inspeccionarlo, guardó el cuchillo en su mochila y continuó su búsqueda. Muy pronto hizo otro descubrimiento. Capítulo 4. Un paquete de cigarrillos medio vacío cayó en las manos de Kieran. Nombre: cigarrillos. Tipo: varios. Rareza: común. Atributo: tiene un pequeño efecto sobre el miedo y la ansiedad. Efecto: ninguno. Capaz de sacar del calabozo: sí. Observación: ante un verdadero miedo o pánico, es mejor que nada. Junto al paquete de cigarrillos, también había otro encendedor. El aspecto y los detalles del encendedor recién encontrado eran exactamente los mismos que el anterior que Kieran había adquirido. Kieran miró los cigarrillos que tenía en las manos y los guardó en el bolsillo de su camisa junto con el nuevo encendedor. No era fumador. Primero por su salud, y segundo porque gracias a sus problemas económicos no podía permitirse el lujo de estarlo. Su enfermedad genética y el hecho de que un paquete de cigarrillos costara tanto como 2 comidas en el mundo real, fueron suficientes para que mantuviera las distancias. Sin embargo, dentro del juego, no le importaría fumar. Por supuesto, ahora no era el momento. Kieran se inclinó y buscó el cuerpo cuidadosamente una vez más. Cuando se aseguró de que no había otros objetos de valor que obtener, se fue. Ya era de noche y Kieran no quería quedarse en una casa que atraía tanta atención, esperando a que los matones vinieran y la asaltaran. Necesitaba encontrar un lugar más apartado y seguro para esconderse y pensar cuál sería su próximo movimiento. Después de caminar por el pasillo vacío y la sala de estar, Kieran se detuvo junto a la puerta que conducía al exterior. Echó un vistazo, asomando la cabeza e inspeccionando lo que le esperaba allí. Todo lo que pudo ver fueron edificios caídos, escombros y piedras esparcidas por todas partes. Parecían ruinas abandonadas. Kieran evaluó el lugar en su cabeza. Después de confirmar que no había nadie alrededor, se agachó, salió de la casa y dio pequeños pasos afuera. Pronto llegó a un muro derribado. Parecía ser el muro de carga de un edificio o de una casa. A juzgar por su longitud, debía ser un edificio de al menos 3 pisos de altura. Todo lo que quedó atrás ahora fue una pared derribada del tamaño de un niño, algunas piedras, ladrillos y algunos trozos de madera vieja.
Kieran permaneció bajo su sombra e inspeccionó sus alrededores. Es posible que todo ya estuviera en ruinas, pero a juzgar por la ubicación y la estructura del edificio, Kieran concluyó que esta había sido una zona residencial y además rica y de alto nivel. En una zona residencial como esta, debía haber alcantarillas, un sistema de drenaje, tal vez incluso algún tipo de espacio subterráneo. Esas fueron buenas noticias para Kieran, porque significaba que no necesitaría enfrentarse a más sobrevivientes por el momento. Dado que los supervivientes podrían resultar matones, Kieran pensó que sería mejor evitarlos el mayor tiempo posible. Se agachó y siguió avanzando. Buscaba la entrada a las alcantarillas y, a través de ellas, al subsuelo que estaba seguro que existía. La búsqueda duró unos 30 minutos, y en ese tiempo Kieran logró encontrar 2 entradas de aguas residuales. La mala noticia fue que el primero quedó enterrado bajo un montón de escombros. Aunque podía ver claramente la entrada, todavía estaba bloqueada y era imposible abrirla y entrar. Para hacer eso, no solo necesitaría limpiar todos los escombros que hay encima, sino que también tendría que hacerlo en total silencio. Cualquier ruido solo atraería a otros supervivientes y matones que vendrían a por él. Pudo ver al menos 2 hombres armados patrullando esa zona. Aún no lo habían visto y no tenía intención de atraer su atención y enfrentarse a ambos. Kieran se escondió cuidadosamente de los patrulleros y esperó a que se fueran para poder continuar su búsqueda. Siguiendo adelante, finalmente llegó a la segunda entrada de aguas residuales, solo para descubrir que también presentaba el mismo problema que la primera. Más aún, surgió otro problema aún mayor que el primero. Kieran se encontró con 2 personas enfrentadas. Uno de ellos sostenía un palo de madera, mientras que el otro sostenía una varilla de acero con una masa de hormigón en su extremo. La entrada de aguas residuales que Kieran había localizado estaba entre ellos 2. Sin embargo, parecía que su repentina aparición no había captado su atención, no porque Kieran se moviera particularmente silenciosamente, sino porque ambos estaban concentrados únicamente el uno en el otro y no le prestaban ninguna atención. Kieran frunció el ceño mientras los miraba. No planeaba interferir ni aprovecharse de ellos. A menos que uno de ellos pudiera noquear al otro silenciosamente o matarse entre sí, sus gritos definitivamente atraerían mucha atención no deseada en un área amplia como esa. Si llegara a ese momento, Kieran podría tener que enfrentarse no solo a 1 o 2 personas, sino a todo un grupo de matones armados. ¿Podría uno de ellos realmente eliminar al otro en silencio? Incluso en ese escenario, Kieran tendría que tener mucha suerte para poder escapar. Después de todo, si uno de ellos fuera capaz de matar al otro en una confrontación como esta, entonces esa persona no sería un blanco fácil. Kieran lo pensó y se le ocurrió una solución. Se agachó mientras los mantenía a la vista y lentamente retrocedió. Intentó con todas sus fuerzas moverse silenciosamente para no llamar su atención, pero todo su esfuerzo se fue por el desagüe cuando accidentalmente pisó una tabla. Grieta. El claro sonido de ruptura lo hizo congelarse en el acto. Maldita sea. Kieran maldijo en silencio. No había recordado que había una tabla en el camino por el que había venido, pero ahora nada de lo que dijera sería útil. Los 2 confrontadores ya habían vuelto sus ojos hacia la fuente del sonido. Habían levantado la guardia, claramente preguntándose qué estaba pasando. Kieran no quería que la situación empeorara, así que salió de su escondite, levantando ambas manos y señalando que era inofensivo. «¿Eres tú?», exclamó de repente uno de ellos con voz ronca. Kieran supo instantáneamente quién era. Era la mujer que había conocido en la casa. Cuando habló, la persona que sostenía la barra de acero retrocedió rápidamente. Al igual que Kieran, obviamente tampoco querían enfrentarse a ambos. No tenían otra fuente de información que las palabras de la dama, pero parecían suficientes para hacerle saber que Kieran y la dama se conocían. Y esa fue razón suficiente para que se fueran. Kieran se encogió de hombros mientras observaba cómo se desarrollaba todo. Estaba 80% seguro de que la dama había hablado a propósito, usándolo para resolver el problema en cuestión. Al igual que en la casa, la señora fue la primera en darse cuenta de la presencia de Kieran. Para poder eliminar efectivamente a su perseguidor, ella no había hablado. En cambio, tomó la iniciativa y actuó aún más asustada para poder atraer al perseguidor a su trampa. Obviamente era una dama muy inteligente y Kieran no quería ponerse del lado malo de ella. Además, ella había mostrado un pequeño acto de bondad allí. Pensó que ella era una persona con la que valía la pena hablar. A Kieran no le importaría cambiar las pocas cosas que tenía a cambio de información valiosa de ella. Y... estallido. Un fuerte disparo interrumpió a Kieran antes de que pudiera terminar su frase. El tipo que acababa de retroceder había recibido un disparo.
Su cabeza había explotado como una sandía atropellada por un coche, salpicando por todos lados. En el mismo momento, dos personas salieron de la oscuridad con una sonrisa escalofriante en sus rostros. Kieran miró el cuerpo decapitado en el suelo y luego volvió a mirar a los dos tiradores. Todo su cuerpo se estremeció y rápidamente se retiró a la pared detrás de él, ocultándose de su línea de fuego. Maldita sea. La señora se escondió detrás de la misma pared. Cuando empezaron a disparar de nuevo, ella empezó a maldecir sin parar. Hijo de puta. ¿Por qué aparecerían aquí los hombres del buitre? Kieran podía sentir claramente el miedo y el odio bajo su rostro cubierto de ceniza. Buitre. Kieran murmuró la palabra en voz baja. Por supuesto, sabía que no se refería al pájaro, sino a una especie de título. Cualquier persona con ese título no parecía una buena persona. En el reino animal, los buitres eran conocidos por cazar cadáveres y alimentarse de su carne muerta. Si alguien tuviera tal título. Inconscientemente, Kieran pensó en el cuerpo caído sin cabeza y su propio cuerpo se puso rígido. Cálmate. Cálmate. Se dijo Kieran a sí mismo. Luego sacó el cuchillo de carnicero y se lo entregó a la señora que estaba a su lado. Un aliado sería útil en un momento como este, y el cuchillo de carnicero era mucho más poderoso que el palo de madera que sostenía en la mano. La dama entendió la intención de Kieran y aceptó el cuchillo con entusiasmo. Lo sostuvo con fuerza, sus ojos fijos en una mirada fija. Después de sobrevivir 4 meses en una guerra, ya había pasado por suficiente. Ella sabía qué hacer. Desvío y ataque, ella dijo. ¿Desviación? ¿Atacar? Preguntó Kieran, asustado. Obviamente, un desvío sería un riesgo enorme. Un paso en falso significaba una muerte segura. Y Kieran seguro que no quería morir así. Él no estuvo de acuerdo con esa sugerencia, pero antes de que pudiera expresar su desacuerdo, la señora continuó explicando su plan. Iré a guiarlos. Eres bueno con la daga y yo soy bueno evadiendo, esta es la mejor estrategia. Cuando terminó su pensamiento, comenzaron a sonar pasos cerca de ellos, ignorándolos por completo a ambos. No me mates. Sin dudarlo, una voz femenina áspera escapó de su boca. Luego corrió de regreso hacia las ruinas. Capítulo 5. Kieran quedó atónito al verla salir corriendo. Cuando ella sugirió la distracción y el ataque como estrategia, Kieran pensó en secreto que le pediría que fuera el cebo vivo. Contra todas sus expectativas, fue ella quien asumió la parte de alto riesgo del plan y se apresuró a salir adelante con valentía. Ja ja ja. Mira qué tenemos aquí. El grito de la dama y la risa del tirador sacaron a Kieran de sus pensamientos. Su fuerte moral no le permitió intentar escapar, pero eso tampoco significaba que dejaría pasar esta oportunidad. Kieran saltó de su escondite, sosteniendo la daga con fuerza en su mano. Los dos tiradores caminaban en su campo de visión. Los dos estaban parados en formación de adelante hacia atrás. El que estaba al frente parecía completamente distraído por los gritos de la dama, pero el que estaba detrás estaba atento a su entorno. Cuando Kieran saltó de su escondite, el que estaba atrás lo vio y le apuntó con un arma, listo para disparar. ¡Mierda! Al ver el arma, Kieran sintió que se le helaba el corazón. Sabía muy bien que no era a prueba de balas y el hombre se encontraba a apenas 3 metros de él. La distancia era corta, pero lo suficientemente larga como para que a Kieran le fuera imposible impedir que disparara. Fue jaque mate. Kieran podía oler su propio miedo. El frío envió escalofríos por su columna, pero sintió una sensación cálida ardiendo en su cuerpo, elevándose como agua hirviendo. Era su voluntad de sobrevivir. Fue esa voluntad la que lo mantuvo vivo en el mundo real, trabajando duro para pagar sus facturas médicas y sin darse por vencido ante la dura realidad. Él tampoco iba a darse por vencido ahora. Kieran no se detuvo. Abrió mucho los ojos y miró a los dos hombres armados. Su corazón latía cada vez más rápido, luchando para darle una oportunidad de sobrevivir. Uno de los hombres se rió. Su risa estaba llena de desprecio e ironía. Había visto a demasiadas personas luchando por sus vidas, incluso había matado a varios de ellos. El número estaba empezando a ser tan grande que había perdido la cuenta de cuántas personas había matado exactamente. Pero eso no importa. Iba a agregar a ese tipo frente a él a ese número. El hombre sacó la lengua y se lamió los labios con emoción, luciendo completamente repugnante mientras se preparaba para apretar el gatillo. Sin embargo, en ese mismo momento, Kieran dio un gran salto hacia la derecha. El matón siguió instintivamente su movimiento, pero su compañero bloqueaba su línea de visión. El matón fue tomado por sorpresa. Ahora.
Kieran salió corriendo a una velocidad explosiva. Se abalanzó sobre el primer matón, cuya atención estaba centrada en la dama. La daga en su mano voló, evitando las costillas del objetivo y apuñalándolo justo en el corazón. Puñalada, ataque letal, inflige 100 de daño a HP, 50 arma afilada, daga, básica, X2, el objetivo muere. Uf. Cuando quitó la daga, brotó sangre roja brillante y caliente. La sangre salpicó su rostro una vez más, pero después de su experiencia anterior, esta vez fue lo suficientemente inteligente como para cerrar los ojos mientras quitaba la daga. Kieran no se detuvo cuando el hombre cayó. Era muy consciente de que el verdadero enemigo era el que estaba detrás de él. ¡Arg! Kieran dejó escapar un fuerte grito y usó todas sus fuerzas para agarrar el cadáver frente a él. Usándolo como escudo humano, lo levantó y corrió hacia el enemigo restante. ¡Bam! Con un sonido ensordecedor, Kieran, su escudo humano y el matón restante cayeron al suelo. El escudo humano aterrizó sobre el matón y lo presionó, mientras Kieran caía a un lado. Kieran rápidamente se levantó y se abalanzó hacia su enemigo. Cuando el matón sintió el peligro que se acercaba, luchó por levantarse. Sin embargo, el cadáver encima de él era más pesado de lo que esperaba, y Kieran ya lo había alcanzado antes de que pudiera empujarlo. Kieran no mostró piedad. Añadió su propio peso sobre el cadáver, presionando aún más al matón y haciéndolo luchar aún más fuerte. Usó la daga en su palma para apuñalar la mano derecha del matón. El arma. El arma más grande del matón y la mayor preocupación de Kieran. ¡Bam! La punta de la hoja penetró en la muñeca derecha del matón y se hundió por completo. ¡Arg! Mientras gritaba, el matón soltó su arma y la deslizó a un lado. Sin embargo, Kieran no se detuvo. Se giró y apuntó su daga hacia la parte superior del cuerpo y el cuello del hombre. Teniendo en cuenta que su pecho estaba actualmente cubierto por un cadáver, su cuello era la única otra opción viable. ¡Bam! La daga atravesó la garganta del hombre, silenciándolo en el proceso. Taclear, inflige 2 daños a HP, aturde durante 1 segundo. Puñalada, inflige 12 de daño a HP, paraliza al objetivo. Puñalada, ataque letal, inflige 86 de daño a HP, 43 arma afilada, daga, básica, X2. El objetivo muere. Cuando apareció el registro de batalla, Kieran se agachó en el suelo y respiró hondo varias veces. Toda la batalla no duró más de 5 segundos, pero consumió una gran cantidad de energía y concentración de Kieran. Se aprovechó de su formación y los mató a ambos, uno tras otro. Kieran había hecho lo mejor que podía en todo momento y, como resultado, ambos matones estaban muertos. Kieran comenzó a ver estrellas y su visión se oscureció. Una sensación de desmayo lo invadió y lo hizo tumbarse en el suelo. A pesar del olor punzante a sangre, no se movió. Además, estaba empezando a acostumbrarse al olor. Da miedo acostumbrarse. Kieran se rió irónicamente. No tuvo elección. Era una situación de vida o muerte. Siguió sonriendo mientras miraba la ventana de atributos. Resistencia, 20. Su resistencia había disminuido de 100 a 20 durante la batalla. Sin embargo, mientras seguía respirando profundamente, se recuperaba un punto porcentual por segundo. Después de un breve descanso, Kieran pudo levantarse nuevamente. Rápidamente buscó el cuerpo frente a él en busca de un posible botín. Nombre, M1905. Tipo, pistola. Raridad, dañado. Ataque, normal. Revista, 7 rondas. Atributos, ninguno. Efecto, ninguno. Capaz de sacar fuera de la mazmorra, sí. Observación, esta es una pistola de 11 milímetros que no ha recibido un buen mantenimiento, cuidado con las balas atascadas. Nombre, bala. Tipo, munición. Rareza, común. Atributos, ninguno. Efecto, ninguno. Capaz de sacar fuera de la mazmorra, sí. Observación, balas para una pistola de 11 milímetros potentes balas de pistola. 2 pistolas M1905 y 6 balas fue lo mejor que Kieran pudo encontrar. Aparte de eso, no había nada más que valiera la pena llevar. Con el M1905 en la mano, Kieran sintió una mayor sensación de seguridad. Se giró y miró hacia atrás. Está vacío, él dijo. Corrió hacia la dama, que no iba muy lejos detrás de él, para hacerle saber que no había moros en la costa. La dama, sin embargo, no se acercó a recibirlo. Sobrevivir 4 meses en la guerra no solo la había vuelto alerta, sino también muy inteligente. Cuando asumió la tarea de desviar al enemigo,
tenía más razones que las que había compartido con él. Era consciente de que si le hubiera pedido a Kieran que creara una distracción, la alianza apenas formada entre ellos se habría roto y ambos habrían sido asesinados por los matones. Kieran entendió su razonamiento. Por eso quería hablar con ella y, si era posible, trabajar con ella en equipo. Le gustaba trabajar con gente inteligente. Por supuesto, tendría que ser honesto para poder persuadirla. Sabes, nos hemos cruzado 2 veces y nos hemos unido en ambas ocasiones, creo que podemos trabajar juntos para sobrevivir los días sombríos que se avecinan. Cuando la dama dudó en bajar la guardia, Kieran enfundó ambas armas en su cintura y levantó las manos. Quería demostrarle que no quería hacerle daño. Sus palabras también ayudaron a conmover un poco a la dama. Después de unos segundos, ella se acercó. Yo también hice mi parte, quiero una parte del botín, ella dijo. Claro, por supuesto, asintió Kieran, reconociendo su contribución. Después de todo, ella merecía la mayor parte del crédito. Si no hubiera sido por su distracción, que había distraído a uno de los matones, no importa cuánto lo hubiera intentado Kieran, no habría podido escapar de ambos hombres. Por lo tanto, a Kieran no le importaba compartir el botín con ella. Estaba planeando entregarle una de las pistolas M1905 cuando, de la nada, ella corrió hacia el cuerpo decapitado. Kieran se sorprendió, pero recuperó el sentido rápidamente. Ese enfrentamiento definitivamente no había sido una coincidencia. Debe haber habido una razón detrás de esto. Kieran luchó contra su curiosidad. Él había prometido que compartiría el botín con ella y cumpliría esa promesa. De pie en su lugar, estuvo atento al peligro mientras esperaba que la dama terminara su búsqueda. Después de un rato, regresó con una mochila. Creo que necesitamos un escondite, aquí no es seguro, dijo Kieran. Sin duda, los disparos debieron haber atraído atención no deseada. Para ser honesto, Kieran ya sentía los ojos fijos en él y sus pertenencias. A pesar de los disparos, la gente seguiría viniendo a comprobarlo y definitivamente no serían civiles inofensivos. Puede que tuviera 2 pistolas, pero solo tenía 6 rondas de balas y todavía no tenía ganas de enfrentarse a un número desconocido de enemigos. Sígueme, dijo la dama, haciéndole una señal a Kieran. Teniendo en cuenta que había vivido en la ciudad durante 4 meses, estaba mucho más familiarizada con el terreno que él y sabía mucho mejor a qué se enfrentaban. Las batallas en sí no eran tan aterradoras, pero era la idea de luchas continuas, interminables y no deseadas lo que parecía francamente aterrador. Para evitar eso, tendría que terminar cada batalla lo antes posible y abandonar la escena rápidamente una vez que terminara la pelea. Siguiendo a la dama, Kieran corrió en zigzag a pesar de las ampollas en su pie. No se detuvo ni un segundo. Después de correr durante unos 20 minutos, llegaron a otro montón de ruinas. Cuando la dama se detuvo, Kieran también lo hizo, mirando instintivamente a su alrededor. No pudo ver nada alarmante. Las ruinas que tenían ante ellos parecían casi idénticas a las que acababan de dejar. Muros derrumbados, escombros de piedra, madera rota. Pero Kieran estaba seguro de una cosa. Mientras corrían, los sonidos detrás de ellos se alejaban cada vez más. Se habían librado de la gente que los había estado observando. Estaba a salvo. Por ahora. Capítulo 6. Kieran se sintió seguro por el momento. Sin embargo, la dama todavía tenía la guardia alta, escuchando atentamente e inspeccionando sus alrededores. Cuando estuvo segura de que no había más perseguidores, siguió caminando. Mantenga, ella dijo. Kieran la siguió rápidamente mientras se adentraban en las ruinas. Después de esquivar varias vigas de madera y atravesar varios montones de escombros, se detuvieron. La señora usó su mano para limpiar la suciedad de los escombros que tenía delante, revelando una entrada de madera oculta. En silencio, levantó la cubierta de madera y se reveló un conjunto de escaleras que conducían al subsuelo. Vamos, la señora le hizo una señal a Kieran, indicándole que entrara. Él obedeció sin pensarlo 2 veces. A través de una línea de luz tenue, Kieran vio lo que estaba escondido al pie de las escaleras. Era un casillero de almacenamiento con algunos estantes de madera y algunas herramientas por ahí. Parecía que no había nadie más allí, lo que disminuía la posibilidad de una emboscada. Kieran entró al almacén y esperó junto a las escaleras a que la señora lo siguiera. Cuando lo hizo, él se presentó. Hola, soy Kieran. Muchacha. ¿Eres un soldado? Parecía querer saber quién era. Fue su voz la que delató su desconfianza. Obviamente, la forma en que Kieran había empuñado esa daga todavía estaba fresca en su memoria. No soy. Simplemente me gustan las artes marciales.
Y en esta maldita guerra, les he dado un buen uso. Mira, no quiero hacerte daño. Deberías saber eso. Si lo hubiera hecho, no habría pasado por todos estos problemas. Notó que sus ojos permanecían alerta mientras él explicaba, por lo que eligió sus palabras con cuidado y elaboró tanto como pudo. Ser soldado no era algo bueno durante una guerra. Los soldados eran una amenaza para el enemigo y necesitaban ser eliminados. Los civiles también los consideraban una amenaza. La guerra era como un veneno. Sacó a relucir la oscuridad en las personas, especialmente cuando un lado tenía ventaja sobre el otro. Kieran podía entender su actitud, considerando toda la brutalidad de los soldados que debió haber presenciado durante los 4 meses de la guerra. Después de todo, la descripción de la misión de la mazmorra mencionaba una rebelión. Kieran nunca podría haber sido identificado como un soldado, y ese fue sin duda el movimiento correcto para él. Las palabras de Kieran debieron haber tenido algún efecto sobre la dama. Cuando terminó de explicar, sus ojos parecieron ligeramente aliviados y parecía menos preocupada. Lo siento, no debería haber preguntado, pero conocía muchos desertores de la rebelión. Algunos de ellos están bien, pero la mayoría están. Kalin frunció el ceño. Ella no sabía cómo seguir explicando. Hay gente buena y mala en todas partes, dijo Kieran. No podía considerarse reconfortante ni crítico, solo lo correcto para decir en ese momento. Estas palabras hicieron que Kalin lo reconociera. Podría dejarte quedarte conmigo por un día para pagarte por ayudarme, pero debes irte antes del anochecer de mañana, dijo Kalin. Gracias, respondió Kieran. Aunque quería más información, sintió que no era el momento adecuado para preguntárselo a Kalin. Aunque era solo un juego, el realismo hizo que Kieran se diera cuenta de que si hacía algún movimiento inapropiado, lo más probable es que causara una reacción en cadena que influiría en su futuro en el juego. Esa reacción podría ser buena o mala, pero según su experiencia, era más probable que fuera lo último. Al menos ahora no tenía que explicar cómo un tipo que había sobrevivido 4 meses en la guerra no se había familiarizado con la ciudad. Aún así, Kieran pensó que si le hacía a Kalin una pregunta que no coincidiera con su identidad elegida, su actitud hacia él cambiaría rápidamente. Posiblemente incluso correría el riesgo de perder su escondite por ese día. Entonces, cuando Kieran vio a Kalin caminar hacia el otro rincón de la habitación, se sentó allí y no hizo más ruido, hizo lo mismo. Caminó hasta el otro extremo de la habitación, se apoyó contra la pared y cerró los ojos. Cuando cerró los párpados, la oscuridad llenó su visión y con cada respiración su cuerpo se recuperó, permitiéndole descansar un poco. Aunque estaba mentalmente cansado. Imágenes de sangre y muerte quedaron impresas en todo su cerebro, afectando su salud mental. Le tomó un tiempo, pero logró conciliar el sueño. Kieran se despertó por el sonido de un movimiento en la habitación. Abrió los ojos y vio a Kalin tomando una galleta en la esquina opuesta. Por lo que parece, debe haber estado en la mochila que había adquirido del cuerpo decapitado la noche anterior. Cuando Kieran la miró, Kalin se puso rígida. La comida tenía un valor totalmente diferente en tiempos de guerra. Las galletas y el pan que eran prescindibles durante cualquier otro día eran motivo de lucha en medio de una guerra. Kalin y el tipo sin cabeza habían luchado por ellos la noche anterior. Kieran ya conocía las intenciones de Kalin después de presenciar su desconfianza a su alrededor. Él le indicó que no quería hacer daño y sacó la lata de comida de su propia mochila. El cuerpo de Kalin permaneció rígido hasta que Kieran sacó la lata. Solo entonces finalmente se calmó. Si ambos tenían comida, no había razón para pelear. Ninguno de ellos habló mientras desayunaban. Kalin bajó la cabeza, como si estuviera pensando en algo. Kieran estaba masticando su comida mientras miraba el registro del sistema. Misión principal, sobrevivir durante 7 días, 0/7, había cambiado a 1/7 y había aparecido un estado, hambre, en la ventana del personaje. Hambre, mientras está en estado de hambre, la resistencia máxima es un 20% menor de lo normal y se agota 2 veces más rápido. Cuando la resistencia es insuficiente, es posible que se produzcan daños en el HP con el tiempo. Después de devorar la comida enlatada, el estado, hambre, desapareció de la ranura. También hay hambre en el juego, pensó en voz baja. Una vez más quedó asombrado por el realismo del juego. Entonces, de repente, volvió a fruncir el ceño. Gracias al estado, hambre, recién descubierto, tendría que encontrar y adquirir más alimentos para poder sobrevivir. Obviamente, tal tarea no sería fácil en una ciudad asolada por la guerra como esta. La comida restante me durará unos 2 o 3 días, 2 como máximo si necesito pelear. Pensó Kieran mientras miraba las 2 latas de comida restantes y la botella de agua destilada.
Necesitaría racionar sus suministros si quería sobrevivir. Las cosas no pintaban bien para él. Un repentino ataque de tos interrumpió los pensamientos de Kieran. Levantó la vista y vio a Kalin tapándose la boca con una mano y golpeándose el pecho con la otra. Parecía que se estaba ahogando con la galleta que había estado comiendo. Las galletas secas no eran tan fáciles de masticar. Toma un poco de agua. Kieran se acercó a ella y le ofreció el biberón. Kalin tomó 2 grandes tragos, dejándole solo un tercio del agua. Ella exhaló un largo suspiro. Gracias. Kalin miró el agua restante y se sintió un poco avergonzada. La comida era esencial en la guerra, pero también lo era el agua. Si uno estaba dispuesto a compartir su comida y agua durante esos momentos, entonces eso era prueba suficiente de que no pretendían hacer daño. Kalin lo sabía y por eso suavizó su actitud hacia Kieran. Ella se volvió más dispuesta a hablar con él, que era lo que Kieran había anticipado. ¿Cuál era tu trabajo antes de la guerra? Kalin preguntó con curiosidad. Yo era estudiante, pero luego algo pasó y me convertí en otaku, ¿y tú? Preguntó. Yo también era estudiante, pero por las peleas, el alcohol y otros problemas, me metieron en un centro de servicios comunitarios. Antes de que pudiera terminar mis 200 horas de servicio comunitario, estalló la guerra. Al principio me alegré de haber sido relevado de mis deberes, pero ahora prefiero servir toda una vida de servicio comunitario que seguir viviendo en este infierno. Añadió después de la explicación de Kieran. Ella no parecía poder dejar de hablar. Su rostro frío y vigilante se había disuelto en un instante. Todo lo que Kieran pudo hacer fue aceptar lo que ella le dijo y dejarla continuar. La gente usaba máscaras en su vida diaria para protegerse, y estos tiempos desesperados lo exigían aún más. Yo era de la zona de Sex Broadway, pero cuando el buitre y sus repulsivos matones vinieron y asaltaron el lugar, no tuve más remedio que mudarme al área de Garden Villa, y quien carajo sabe, él podría haberme seguido hasta allí, bueno, ese pedazo de mierda. Entonces, ¿este tipo buitre es realmente poderoso?, preguntó Kieran cuando escuchó ese nombre nuevamente. Por supuesto, no has oído hablar de él porque no eres de aquí, dijo Kalin. Antes de la guerra, ese tipo buitre era solo un matón sin nombre. Pero cuando comenzó la guerra, no sé qué suerte tuvo, pero de repente adquirió toneladas de armas en la comisaría. Estuvo encerrado allí durante ese tiempo. A medida que los rebeldes aumentaban sus fuerzas, ese pedazo de mierda se volvió implacable. Se asoció con los otros criminales encerrados y se apoderó de Sex Broadway. La otra organización ni siquiera se atrevió a enfrentar al buitre de frente, porque ese imbécil es realmente fuerte y le guarda rencor a cualquiera que se cruce con él. Civiles, matones, cualquiera puede acabar muerto si se pone malo con él. El último tipo que se opuso a él, el líder de otra organización, fue ahorcado y quemado en un poste eléctrico en la sexta. Kalin parecía saber mucho sobre el buitre. De repente, su rostro se puso pálido mientras hablaba. Se dio cuenta de que los 2 tipos que ella y Kieran habían eliminado ayer también eran sus hombres. Al escuchar las palabras de Kalin, el rostro de Kieran compartió la misma mirada enfermiza con ella. Capítulo 7. Parece que estoy en un gran problema. Kieran dijo a la ligera. Su intención era sacarle más información a Kalin. Desde que era niño, siempre había tenido que trabajar para ganarse la vida, por lo que se había acostumbrado a no confiar nunca plenamente en nadie. Especialmente en situaciones de vida o muerte como esta. No eres el único que está en problemas, ambos lo estamos. Anoche hubo testigos allí cuando matamos a esos tiradores. Esos imbéciles irán a contarle todo al buitre. Si descubre que eliminamos a sus 2 hombres, comenzará a cazarnos de inmediato. Pondrá a todos sus hombres a trabajar. Ese cabrón no se detendrá hasta que vea nuestros cadáveres colgados. Así es como defiende su orgullo y su ego. Kalin dijo con los dientes apretados. Luego se volvió hacia Kieran. Mi comida me durará unos 2 días, ¿qué pasa contigo? Más o menos lo mismo, respondió Kieran mientras abría su mochila, revelando la comida enlatada restante en el interior. Kieran fue honesto, por lo que Kalin sintió que ella tampoco tenía nada que ocultar. Caminó hacia el otro lado del almacén y sacó una lata de comida y algunas galletas. Incluso si racionara la comida, solo me duraría un par de días. Kalin frunció el ceño mientras miraba la comida en sus manos. Obviamente, ella no planeaba hacer eso. No importa cuán hambrienta o cerca de la muerte estuviera, ella no lo haría. ¿A cuántos hombres puedes enfrentarte al mismo tiempo?, preguntó, mirando a Kieran con seriedad. Si están desarmados y con las manos desnudas. 2 o 3, supongo, respondió Kieran, reconociendo su pregunta. Entendió lo que Kalin quería de él.
Aunque los dos se habían unido el día anterior contra esos dos tiradores y habían logrado lo que parecía la emboscada perfecta, sabía que había tenido mucha suerte al poder lograrlo. Mucha suerte. Si no fuera por la ayuda de Kalin, habría muerto por las armas de los tiradores. Todavía recordaba sus restricciones de resistencia. Una vez que su resistencia alcance su límite, es posible que ni siquiera pueda luchar, solo esperar a ser sacrificado como un cordero. ¿Tenemos que enfrentarlos de frente?, preguntó Kieran, tomando en consideración sus limitaciones y ventajas. ¿Qué, preferirías preparar una emboscada?, preguntó Kalin. Al principio pareció sorprendida, pero finalmente se calmó. Supongo que tienes razón. Nos superan en número y ellos tienen más armas, así que si los enfrentamos de frente, no podremos ganar. Una emboscada es nuestra única opción. Kieran estuvo de acuerdo con un movimiento de cabeza. Luego continuó, dijiste que estaban activos en Sixth Broadway, ¿verdad? Supongo que no están tan familiarizados con la zona como tú, y si quisieran buscarnos, tendrían que separarse, incluso si nos superaran en número, dividirse disminuiría su número. Por favor no me digas que son más de 100, añadió en broma. Más de 100, no son un ejército, ya sabes. El buitre solo tiene una veintena de hombres bajo su mando, si tuviera cientos, habría acabado con la rebelión en poco tiempo dado lo arrogante que es. Kalin respondió con una sonrisa. Parecía verse afectada por el tono más ligero del discurso de Kieran. Entonces la sonrisa de Kalin desapareció. Puede que los hombres del buitre no estén familiarizados con el terreno aquí, pero tú tampoco. Tú también eres de otra área, le dijo a Kieran. Kieran estuvo de acuerdo con ella sin dudarlo. Ya había reconocido que era nuevo en el área. Puedes usar tu daga muy bien, te lo concedo, pero ¿estás seguro de que no eres simplemente un tipo con el que me encontré, sino alguien que puede hacer el trabajo? Ella continuó. Kieran quedó desconcertado por sus ojos críticos. Sabía que se refería a ese momento de la noche anterior, cuando Kalin se había estado enfrentando a uno de los tiradores y Kieran retrocedió, pisó una tabla e hizo un fuerte ruido. Eso fue un accidente. No volverá a suceder. Además, no tenemos otra opción, no quiero quedarme aquí para siempre y morir de hambre, ni esperar a que los hombres del buitre me encuentren. Explicó Kieran, tratando de persuadirla una vez más. No quería arriesgar sus planes. No le había importado luchar contra los hombres del buitre. Sin embargo, si se tratara de otros matones o civiles, preferiría evitar la batalla porque habría muchas menos posibilidades de obtener un buen botín. Los hombres del buitre eran un asunto completamente diferente. Una mirada a las armas en la cintura de Kieran, y los matones seguramente dejarían caer sus armas después de ser derrotados. Aunque no sabía cuánto valían esas armas en el juego, eso no le impediría recolectar más. Después de todo, había entrado al juego por el dinero. Básicamente, Kieran estaba dispuesto a correr cualquier riesgo si la recompensa era lo suficientemente alta. Puede que ya hubiera matado a 2 de los hombres del buitre el día anterior, pero aún necesitaba pasar 6 días más en el juego. Solo entonces despejaría el nivel. También podría atacar primero y eliminar cualquier peligro inminente, en lugar de sentarse y esperar con miedo los 6 días restantes. Kieran no era una persona pasiva y débil. Durante 3 años enteros había vivido con su enfermedad, fortaleciéndose tanto su voluntad como su carácter en el proceso. Como resultado, tenía una mentalidad mucho más madura que el resto de sus compañeros. Sabía que había algunas cosas de las que no podías huir. Era hacerlo a lo grande o irse a casa. De cualquier manera, no se quedaría sentado esperando a que llegara su fin. Había tomado una decisión al ingresar a este juego subterráneo sin ninguna medida de seguridad, y lo mismo ocurría con los hombres del buitre. Por supuesto, si tuviera la oportunidad, a Kieran le gustaría mejorar sus probabilidades y aumentar su confianza. En la vida real, la información que había podido reunir sobre el juego era muy poca. Había hecho todo lo posible, pero ninguna de esa información había resultado útil. Sin embargo, fue diferente con los hombres del buitre. A juzgar por las palabras de Kalin, Kieran pudo adivinar que estaba muy familiarizada con el buitre y sus hombres, como si tuviera una mala relación con ellos. Ella no les guardaría tanto rencor si ese no fuera el caso, y su familiaridad con el terreno la convirtió en una aliada que Kieran no quería perder. Por supuesto, tampoco quiero quedarme aquí para siempre, muriendo de hambre y esperando ser descubierto por los hombres del buitre. Me gusta tu plan, pero creo que necesitas prepararte mejor si quieres que funcione, dijo. ¿Preparar cómo?, Kieran preguntó directamente. Como dije ayer, soy bueno evadiendo. Creo que debería enseñarte algunas habilidades para que cuando las enfrentes, tengas más opciones.
Lástima que no soy buena con las armas, dijo Kalin, sacudiendo la cabeza. Sin un cuerpo fuerte y habilidades de lucha adecuadas, la mayoría de la gente elegiría un arma para protegerse. Uno podría practicar artes marciales durante 10 años y aún así perder contra alguien que solo había practicado durante unos 3 meses, si fuera lo suficientemente inteligente y hubiera puesto suficiente distancia entre los dos. ¿Quieres aprender a evadirme?, ella le preguntó. Al mismo tiempo apareció una ventana del sistema. ¿Quieres aprender la habilidad de evadir de Kalin? Sí, no. ¿Una nueva habilidad? ¿Es ella una instructora de habilidades para principiantes? ¿O significa esto que he alcanzado cierta calificación favorable con ella? Todo tipo de preguntas comenzaron a surgir en su mente mientras su corazón latía más rápido. Él estuvo de acuerdo de inmediato, por supuesto que sí. Kieran solo tenía una habilidad en su arsenal, y como esa habilidad ya había cambiado su vida drásticamente, anhelaba más habilidades que pudieran ayudarlo de esa manera. Habiendo sido un jugador sustituto de otros en el pasado, sabía perfectamente que, excluyendo niveles, los atributos y habilidades eran el único poder definitorio en el juego. Los atributos también podrían ayudar a respaldar las habilidades, y viceversa. Lo que ocurrió después confirmó su hipótesis. Después de que él aceptó, Kalin comenzó a explicarle su técnica de evasión y le realizó una demostración. Cuando terminó la demostración, apareció una notificación en la ventana del sistema. La agilidad alcanzó F, suficiente para aprender la habilidad de evadir. Habilidad aprendida, evadir. Nombre, evadir, básico. Tipo de habilidad, auxiliar. Efecto, evasión aumentada en un 10%. Has aprendido técnicas para evadir batallas. Consume, resistencia. Requisito previo, F en agilidad. Observaciones, puedes usar el giro lateral o el giro hacia atrás para evadir el ataque de tu oponente. Tal como esperaba, los atributos y las habilidades se apoyan mutuamente. Esa fue la conclusión a la que llegó Kieran después de comparar tanto las habilidades que había adquirido como las notificaciones del sistema. También se le ocurrió otra hipótesis: cuando aumentan los niveles de habilidad, los atributos también aumentan. Todavía tenía que confirmar eso. ¿Cómo fue? Lo obtuviste, dijo Kalin, parándose a un lado después de su demostración. Miró la expresión vacía de Kieran. Ella frunció un poco el ceño, preguntándose si él estaba bien. Obviamente, a ella no le gustó el hecho de que él no hubiera prestado atención mientras ella hacía la demostración. Cuando Kieran notó su insatisfacción, trató de distraerla con una demostración propia. Hizo un giro lateral, un giro hacia atrás, un giro hacia adelante, incluso hizo un giro lateral con una sola mano. Realizó todos estos movimientos con facilidad. A Kalin se le cayó la mandíbula ante la demostración. ¿Haces gimnasia?, ella preguntó. Kalin, que había sido miembro del equipo de gimnasia de su escuela, era consciente de que para alcanzar este nivel se necesitaban 2 o 3 años de práctica. Es posible que un principiante ni siquiera sea capaz de hacer un giro decente, y mucho menos un giro lateral con una mano, que se consideraba un movimiento extremadamente difícil. No, simplemente me gustan mucho las artes marciales. Además, creo que mi cuerpo es bastante flexible, dijo Kieran, tratando de darle una explicación aceptable. Aunque el juego no menciona nada sobre mantener en secreto su identidad de jugador, en este juego altamente realista la explicación de Kieran parecía funcionar, mientras que tal explicación en la vida real podría haber llevado a la gente a pensar que estaba loco. Veo. Kalin aceptó su explicación. Kieran se distrajo una vez más cuando sus ojos se centraron en sus atributos. Su resistencia había caído de 100 a 80. Capítulo 8. El giro lateral no parece consumir mucha energía. Sin embargo, girar hacia adelante y hacia atrás consumió 5 puntos de resistencia, y el giro con una sola mano me costó 10 puntos de resistencia por giro. Kieran pensó en sus acciones mientras miraba la ventana de habilidades. Consumido, resistencia. Sin excepción, todas las habilidades consumían resistencia, pero no indicaba cuánta resistencia consumía cada una de ellas. No indica cuánto consumen, porque creo que difiere dependiendo de qué tan duro estés realizando la acción. Recordando la batalla anterior y sus acciones de ahora, sacó una conclusión fácil. Buscó en todo el registro del sistema para obtener más información. No indicó cuánta resistencia habían consumido sus acciones. Pero su resistencia había disminuido de verdad, al igual que su estado, hambre, en la ventana del personaje. ¿Es un mensaje oculto? ¿O es eso?, pensó para sí mismo, frunciendo el ceño. Se había encontrado con este tipo de juegos varias veces, incluso había leído muchos mensajes ocultos. O eran totalmente inútiles o contenían información revolucionaria.
Como actualmente se encontraba dentro del juego clandestino, obviamente era lo último. Rápidamente ordenó sus pensamientos. Parecía inútil tratar de resolverlo más y no quería gastar más energía en ello. Kieran, ¿puedes enseñarme artes marciales? Kalin le preguntó cuando volvió en sí. Por supuesto, no hay problema. No tenía ningún motivo para negarse, así que asintió y dijo, hay muchos tipos de artes marciales, pero solo estoy bastante familiarizado con la daga. Kieran sabía mucho sobre las artes marciales, pero su conocimiento era principalmente sentido común y una comprensión básica como la de todos los demás. Si necesitaba darle un uso real para salvar a otros, no creía que fuera posible. Excepto por su habilidad, arma afilada, daga, básica. Después de haber aprendido esa habilidad en particular, lo hizo parecer un profesional total que había estado empuñando una daga durante años, e incluso su cerebro estaba de repente lleno de información y conocimiento relacionados con la daga. Si eso era todo lo que tenía para enseñarle, entonces era más que suficiente. Eso es lo que quiero. Kalin sonrió. Estaba feliz de que Kieran estuviera dispuesto a enseñarle artes marciales con daga. Después de todo, ella había sido testigo de la batalla de Kieran con la daga, y él no solo había sido rápido y preciso, sino que también había dado un golpe mortal cada vez que había atacado. Teniendo en cuenta que estábamos en tiempos de guerra, Kalin sabía que necesitaba la ventaja que le proporcionaría la técnica de empuñar la daga. Kieran explicó su técnica mientras realizaba una demostración. El sistema no le había pedido que confirmara si quería enseñar a otros o no. Obviamente, Kieran solo podía aprender de los demás, no enseñarles. Podría deberse a una restricción del juego o porque su nivel de habilidad aún era demasiado bajo. La sesión de enseñanza duró desde la mañana hasta la tarde y luego descansaron. Para estar completamente preparados para la próxima pelea, ambos necesitaban reservar energía. Parece que no tengo tanto talento. Kalin se detuvo y le devolvió la daga a Kieran mientras sacudía la cabeza. Lo hiciste muy bien, respondió. No lo dijo solo para consolarla. Era la verdad. Pero ella lo tomó como si él intentara consolarla. Soy tan estúpido comparado contigo, ella suspiró. Sin embargo, ella había demostrado su fuerza y lo demostró al sobrevivir en esta guerra durante 4 meses. No te preocupes, dijo, no seré una carga durante la pelea nocturna. Te creo, asintió Kieran con una sonrisa. Aunque era tiempo de descansar, no lo desperdiciaron, sino que lo dedicaron a discutir cómo perfeccionar su plan. Kalin incluso usó su dedo para dibujar un diseño del terreno de la ciudad en el suelo. Después de un tiempo, tenían ante ellos un mapa completo del área del jardín de la villa. Esta es la calle principal de Villa Garden Area. Tiene entre 7 y 8 metros de ancho y un amplio campo de visión. No podemos tener la pelea allí. Si nos rodean, seremos carne muerta. La mejor posición de batalla sería alrededor de las ruinas de la villa. No solo pueden escondernos de nuestros enemigos, sino que además están llenos de escombros y madera rota. El muro también está intacto. Esa área definitivamente puede compensar la desventaja de ser superados en número, dijo Kalin en tono serio mientras señalaba el mapa. Entonces comenzaremos la batalla allí, coincidió Kieran. Para un forastero como él, que no estaba familiarizado con el terreno, los consejos de batalla de Kalin fueron invaluables. Por supuesto que aceptaría lo que ella dijera, especialmente cuando se trataba de información sobre el terreno. Aparte de eso, ¿qué más debo tener en cuenta?, preguntó, tratando de obtener más información por sí mismo. Hay otro grupo de matones en esa zona, mientras que aquí. Kalin continuó señalando el mapa mientras le contaba a Kieran sobre su enemigo. Siguieron hablando hasta que cayó la noche. Chacal Burke era la mano derecha del buitre y su seguidor más confiable. En ese momento particular, Burke marchaba hacia el área de Della Garden con 6 de sus hombres más. Cada uno de ellos estaba armado con pistolas y chalecos antibalas. Los 6 hombres miraban a su alrededor mientras el rostro de Burke se llenaba de ira. ¿Cómo se atreve alguien a desafiar al infame buitre? Como mano derecha del buitre, Burke fue un activo innegable para el reinado del buitre sobre el área. El propio Burke se sintió orgulloso. Le gustaba su puesto. Especialmente por las ventajas que conlleva. Mientras otros morían de hambre, él comía decentemente y tenía el estómago lleno. También tenía un arma y podía eliminar a quien le desagradara. Era la vida perfecta para Burke. Si alguien alguna vez se atreviera a interferir con esto, lo mataría. Por eso, cuando recibió la noticia de que 2 de sus hombres habían muerto, Burke le dijo al buitre que quería matar él mismo a los culpables. Deberían estar por esta zona, encuéntralos y límpialos. Ten cuidado, no te alejes demasiado.
Esos bastardos tienen 2 armas, no bajes la guardia solo porque uno de ellos es una mujer. Burke les gritó a sus hombres. Sí, señor. Los 6 respondieron al unísono antes de entrar a las ruinas. Cada uno de ellos sentía un cierto grado de desprecio hacia sus objetivos. ¿Y qué si tuvieran armas? Según las reglas del buitre, cada vez que alguien abandonaba la base, recibía 4 rondas de munición. Entre Ex Broadway y de la Garden Area, sus camaradas muertos ya deben haber desperdiciado 1 o 2 tiros, porque era lo que siempre hacían. Abrían fuego para ahuyentar a otros civiles y matones. Simplemente les gustaba ver a otros huir aterrorizados cuando disparaban. Había sido su único pasatiempo durante los últimos 4 meses. Dado este hábito suyo, sus municiones ya debieron haberse reducido cuando se enfrentaron a los culpables. ¿Y qué pasaría si los culpables tuvieran sus armas ahora? ¿Qué tipo de amenaza podrían representar con una cantidad tan limitada de municiones? Sin embargo, el buitre estaba furioso porque sus 2 hombres estaban muertos y había enviado el doble de hombres y les había dado suficiente munición e incluso un chaleco antibalas. Todos estaban llenos de confianza y no sentían miedo en absoluto. Aunque los chalecos que llevaban no estaban equipados contra rifles, solo pistolas M1905, era más que suficiente. Todos y cada uno de ellos pensaban lo mismo. Incluso su líder, Burke el Chacal. Burke sostuvo las armas en sus manos mientras caminaba detrás de sus hombres y escaneaba sus alrededores. Estaba ansioso por matarlos a ambos. Kieran también estaba ansioso por actuar. Se había estado escondiendo detrás de algunas ruinas, pero desde el momento en que Burke el Chacal entró en el área, ya lo había marcado. De hecho, Kieran había esperado la llegada de Burke a su escondite lo suficientemente pronto. Podrían haberse librado de sus perseguidores, pero no habría sido tan difícil adivinar a dónde irían Kieran y Kalin después. Básicamente, todo había salido según lo planeado. Ahora todo lo que tenía que hacer era esperar la oportunidad perfecta. Espera a que se acerquen para poder matarlos de un solo golpe. No fue una tarea fácil ya que requirió mucha paciencia y cierta habilidad. La buena noticia fue que Kieran era un tipo con mucha paciencia. También estaba equipado con la habilidad, arma afilada, daga, básica, lo que lo hacía mucho mejor de lo que solía ser. La paciencia y la habilidad hicieron que lo que debería haber sido una tarea difícil fuera bastante fácil. El hecho de que los hombres estuvieran llenos de desprecio y subestimaran por completo a Kieran lo hizo aún más fácil. Los 7 se alinearon en formación recta, manteniendo cierta distancia entre sí, y comenzaron a buscar en el área. El que estaba al lado pasó junto a Kieran. Se movía con arrogancia, sin prestar atención. Ni siquiera notó la presencia de Kieran. Solo estaba mirando a su alrededor, tratando de encontrar algún tipo de escondite o entrada oculta, porque no podía imaginar que Kieran y Kalin se atrevieran a atacarlos primero. Seguramente ambos estarían asustados y escondidos en algún lugar de la zona. Cuando Kieran saltó sobre él, lo tomó por sorpresa. Abucheó. El filo de la daga le cortó la garganta. ¡Uf! La sangre fluyó hacia su tráquea, silenciando al matón y haciéndolo gritar con voz grave y arrastrada. Kieran lo arrastró a las ruinas con una expresión ilegible mientras moría. Puñalada, ataque letal, inflige 100 de daño a HP, 50 arma afilada, daga, básica, X2. El objetivo muere. Uno menos, pensó Kieran mientras le quitaba la M1905 al matón. Inspeccionó el arma rápidamente. Estaba dañado pero lleno de municiones. Estaba cargado con 7 balas. Esto lo hizo feliz por un tiempo. Para garantizar el éxito del plan, Kieran le había dado una de las armas a Kalin junto con 5 rondas de balas. En realidad, estaba planeando darle todas las balas, si no fuera por la sorpresa accidental del matón. Solo habían pasado unas pocas horas de la lección con él y sus habilidades aún no se habían utilizado en una batalla real. Ahora tenía un M1905 completamente cargado, lo que había sido un regalo inesperado. Pero lo mejor con diferencia fue el chaleco antibalas del matón. Capítulo 9. Nombre, chaleco antibalas T1. Tipo, armadura corporal. Rareza, común. Defensa, 1, capaz de protegerse contra balas de armas normales, 2, protección débil contra armas cortantes. Atributos, ninguno. Efecto, ninguno. Capaz de sacar del calabozo, sí. Observaciones, este es un chaleco antibalas estándar, usarlo no te hace invencible. En el momento en que Kieran recogió el chaleco, toda esa información apareció frente a él. Después de una rápida revisión del artículo, se lo puso sin más demora. Comparado con el traje de aldea común que llevaba,
el chaleco T1 era un equipo de protección mucho mejor. Uno capaz de recibir balas y protegerlo en el combate cuerpo a cuerpo. Incluso si no era tan efectivo contra dagas y otras armas de ese tipo, aún así le dio más confianza para llevar a cabo su plan. Kieran cerró la boca y trató de controlar su respiración. No quería hacer ningún sonido mientras se dirigía hacia su segundo objetivo. El hombre no se había dado cuenta de que su compañero había muerto. Aunque sabían que él y Kalin estaban cerca, actuó de la misma manera que el primero justo antes de que Kieran lo matara. Caminó casualmente, sin prestar mucha atención a su entorno. No se había dado cuenta de que Kieran estaba cerca de él. Kieran no le tendió una emboscada. En cambio, comenzó a acercarse a él por detrás. Cuando estuvo dentro del alcance, le tapó la boca con una mano para evitar que gritara pidiendo ayuda. Usó su otra mano para abrirle la garganta al hombre con su daga. Había movido las manos casi simultáneamente. Antes de que el matón pudiera siquiera gritar o morder la mano de Kieran, la daga ya le había cortado la garganta. Sangre fresca y cálida brotó de su cuello. Al poco tiempo, el hombre dejó de luchar. Puñalada, ataque letal, inflige 100 de daño a HP, 50 arma afilada, daga, básica, X2. El objetivo muere. Kieran arrastró el segundo cuerpo a las ruinas y reclamó su botín. Esta vez, sin embargo, no tomó el chaleco antibalas T1. Simplemente tomó el M1905 completamente cargado. Si fuera posible llevar dos chalecos al mismo tiempo, no le habría importado tener otro. Lástima que tan pronto como se puso el primer chaleco, ya había empezado a sentir un ligero aumento de peso en sus movimientos. Si usara un segundo, su agilidad se vería comprometida aún más. No podía arriesgarse a comprometer su velocidad en una situación como esa. Podría costarle la vida. Los hombres restantes lo derribarían en el acto. Dos menos, pensó mientras seguía caminando como un gato. Avanzó unos 10 metros y luego se escondió en las sombras, revelando un poco su cabeza para espiar a su tercer objetivo. A diferencia de los dos anteriores, el tercer hombre estaba parado sobre un montón de escombros y madera rota de aproximadamente 1 metro de altura. Aunque tampoco estaba prestando atención, la altura ralentizó un poco el progreso de Kieran. Por eso, Kieran no podía enfrentar al hombre de frente. Incluso con la cobertura que proporcionaban los escombros, aún no detectarían si lo intentara. No se había vuelto arrogante después de matar a dos hombres. El tercer hombre también estaba armado. ¿Quizás podría atacarlo por la espalda? Kieran notó la mirada en el escaneo aleatorio del hombre de los alrededores. Fue suficiente para hacerle abandonar ese plan. No quería ser descubierto mientras se acercaba a él. Saltemos este por ahora, decidió Kieran antes de continuar. Aunque todavía tenía el M1905 completamente cargado, no tenía intención de usarlo tan temprano en el juego. Los matones tenían protección contra las balas y, en lo que respecta a sus propias habilidades de tiro, no estaba seguro de poder realizar un disparo letal mientras ellos tuvieran puestos los chalecos. Además, los disparos expondrían su ubicación. Incluso con solo 5 de ellos restantes, todavía tenía que idear un plan con Kalin si quería evitar situaciones de 1 contra 5. Debo eliminar al menos 2 más. Con este pensamiento en mente, Kieran tomó un desvío. Para evitar ser descubierto por el hombre que estaba encima de los escombros, Kieran eligió el camino más largo de regreso al lugar donde había eliminado al primer matón y luego giró en U. Más de 10 minutos después, llegó a la parte trasera de la formación de hombres restantes. Usando su vista de águila, marcó la posición de todos y decidió rápidamente cuál sería el tercer objetivo al que iría. Era el de la extrema izquierda. Ese hombre parecía aún más vago que los demás y no prestaba atención, incluso en comparación con los dos que Kieran ya había matado. Al menos los muertos habían intentado buscar a Kieran. El chico del extremo izquierdo, sin embargo, se agachó para que los demás no pudieran verlo y encendió un cigarrillo. Su pereza lo convirtió en un blanco fácil para Kieran, quien cuidadosamente se acercó a su objetivo evitando ser detectado. No bajaría la guardia, incluso si su objetivo estuviera en cuclillas y fumando un cigarrillo. Kieran sabía perfectamente bien que los accidentes podían ocurrir en cualquier momento. Era mejor prevenir que curar. Con movimientos extravigilantes, se acercó a su objetivo paso a paso. Estaba a 2 metros de él y el hombre todavía no lo había notado. Solo cuando la daga se acercó lo suficiente a él, el matón finalmente se dio cuenta de que algo andaba mal. Pero ya era demasiado tarde. A Kieran no le importó que el cigarrillo le quemara la mano. Cubrió la boca del matón con su mano izquierda y usó su mano derecha para asestarle el golpe mortal con la daga. Le cortaron la garganta y cayó al suelo, al igual que los demás.
Quemar, inflige un daño a HP. Puñalada, ataque letal, inflige 100 de daño a HP, 50 arma afilada, daga, básica, X2. El objetivo muere. Me acerqué al objetivo 3 veces sin ser descubierto. Habilidad adquirida, encubierto. Nombre, encubierto, básico. Atributo relacionado, agilidad. Tipo de habilidad, auxiliar. Efecto, hace uso de las sombras, te oculta de la vista, aumenta la ocultación en un 10%. Consume, resistencia. Requisito previo de la habilidad, F en agilidad. Observaciones, el hecho de que seas bueno escondiéndote no significa que seas invisible. Cuando el matón cayó al suelo, apareció una notificación del sistema que explicaba la habilidad Undercover, básico. De repente, se transfirió una cadena de información al cerebro de Kieran. Estaba acostumbrado al proceso porque ya había adquirido 2 habilidades. Una vez que la información se transfirió a su cerebro, su cuerpo pudo utilizar el conocimiento que había adquirido de inmediato. ¿3 veces? Kieran estaba buscando el cuerpo frente a él, mientras al mismo tiempo miraba la notificación del sistema. Cuando adquirió la habilidad, arma afilada, daga, básica, también requirió 3 golpes efectivos para lograrla. El número le había llamado la atención. ¿Solo se requieren 3 golpes exitosos para adquirir la habilidad respectiva en la mazmorra de novatos? Esa fue su suposición. Rápidamente volvió a sus sentidos. Sabía lo que tenía que hacer y definitivamente no era pensar en esas cosas. Ya habría tiempo para eso más tarde. Mientras Kieran miraba a los 4 objetivos restantes, su cerebro se llenó de información sobre la habilidad encubierta. Caminó silenciosamente hacia las sombras, apoyándose contra las paredes y avanzando lentamente hacia su siguiente objetivo. Si la velocidad de acecho de Kieran hubiera sido un gateo antes, se podría decir que ahora había aprendido a caminar. Era más rápido y más silencioso. Era como el mejor ladrón de la ciudad. O más bien un asesino. 4 menos. 5 menos. Kieran eliminó a 2 matones más. Era incluso más fácil que antes debido a su habilidad encubierta recién adquirida. A pesar de que el 4º y 5º hombre habían estado mucho más atentos que los demás, Kieran aún había podido cortarles el cuello. Si 1 o 2 hombres de un escuadrón de 7 desaparecieran, tal vez pasarían desapercibidos. Sin embargo, si la mayoría de los hombres desaparecieran, incluso un idiota sería capaz de darse cuenta de que algo andaba mal. Si Burke el chacal fuera un idiota, no habría terminado como la mano derecha del buitre. Sin embargo, su desprecio no lo hacía diferente a un tonto común. Burke gritó llamando a sus hombres mientras apretaba con más fuerza su arma. Ninguno de ellos respondió. Burke miró a su alrededor. Todo lo que había conocido de repente le pareció completamente extraño. El vacío de las ruinas y las sombras proyectadas por la luna en el cielo le hicieron sentir como si el diablo lo estuviera observando. Un sudor frío le corrió por la espalda. Cuando soplaba el viento, no podía evitar estremecerse. Jefe Chacal. Una voz repentina rompió el silencio. Burke tembló de rabia al ver que se trataba de uno de sus hombres. Furioso, empezó a gritarle. Tu pieza de estallido. Antes de que Burke pudiera siquiera terminar su frase, se disparó un tiro. El tercer hombre, a quien Kieran había decidido evitar antes, cayó al suelo. Su chaleco lo había protegido del golpe letal. Sin embargo, cuando cayó al suelo, se giró, sacó su arma y comenzó a disparar sin rumbo al origen del disparo. Burke, que había presenciado todo el incidente, también sacó su arma y apuntó al lugar donde se había disparado el primer disparo. Apretó el gatillo una y otra vez. Estallido. 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 Toda la escena se convirtió en un mar de balas voladoras. Capítulo 10. Las balas impactaron en las paredes y en la madera rota. Los escombros volaron por todas partes desde el punto de explosión. Sin embargo, antes de que comenzara el tiroteo, Kieran ya se había hecho a un lado para apartarse del camino. Tenía que agradecerle a Kalin por eso. Si no fuera por la habilidad, evadir, que ella le había enseñado, habría sido aplastado bajo la pared derribada o habría sido asesinado por los disparos. Estallido. 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 Los cañones seguían disparando. Como esperaba, su disparo los había asustado. Estaban ansiosos por matarlo, incluso si eso significaba que tendrían que derribar todo el muro. Sin embargo, las balas M1905 no podían atravesar paredes de hormigón. Incluso si pudieran, Kieran ya se había ido hace mucho tiempo.
Retrocedió contra la pared y respiró hondo mientras sujetaba con fuerza el M1095, esperando una oportunidad de atacar. El último disparo que había disparado no había dado en el blanco. De hecho, si los matones no hubieran notado que algo andaba mal, Kieran habría seguido escondiéndose y apuñalándolos por la espalda usando la habilidad de la daga hasta que los hubiera eliminado a todos. Sin embargo, tal como esperaba de sí mismo, sus habilidades con las armas eran una mierda. Incluso a corta distancia, no había podido dar en el blanco y realizar un disparo letal. Disparo, inflige 50 daños al HP objetivo, 45 reducción de daño por equipo de protección, 5 daños infligidos al HP objetivo. Miró el registro de batalla y sacudió la cabeza decepcionado. Si tan solo pudiera golpear las cabezas de los objetivos y no el equipo protector de sus cuerpos, todos ya habrían estado muertos. Pero no lo había hecho, y ahora quedaban 2 atacantes más. Sin embargo, Kieran y Kalin también eran 2. Estallido. Un claro disparo sonó en medio de todos los disparos. Fue increíblemente ruidoso. ¡Ah, mi pierna! ¡Mi pierna! Los gritos del hombre se hicieron cada vez más claros. Tenía que ser Kalin. Ella había permanecido oculta cuando comenzó la batalla, pero ahora había llegado el momento de atacar. Según el plan de Kieran y Kalin, Kieran actuaría como el tirador principal. Solo si estaba rodeado o reprimido por disparos, Kalin haría un movimiento, creando suficiente espacio para que contraatacaran. El último matón que quedaba ahora yacía en el suelo. Kalin había hecho su parte. Sin más vacilación, Kieran apretó el gatillo desde las sombras. Estallido. Estallido. Se realizaron 2 disparos. Sin embargo, a pesar de la contribución de Kalin, el resultado estuvo lejos de ser satisfactorio. El primer disparo que disparó aterrizó en el chaleco protector una vez más, y el segundo falló por completo en el objetivo. Mierda, maldijo en silencio, moviéndose rápidamente. El matón ya lo había visto y le apuntó con su arma. Malditos novatos. Ja. Malditos novatos. Burke el chacal se rió a carcajadas, incapaz de contener su desprecio por Kieran. Al principio, Burke había asustado cuando sus hombres comenzaron a desaparecer uno por uno. Había pensado que se habían topado con algún tipo de asesino imbatible, incluso había sentido miedo ante esa posibilidad. Cuando vio a su último hombre caer al suelo después de los disparos, se asustó aún más y se desesperó más. Burke estaba dispuesto a morir si no lograba matar al hombre. Estaba tan asustado que no podía moverse. Simplemente se quedó allí y esperó que llegara su fin. Sin embargo, sus pensamientos y miedos se desvanecieron cuando vio a Kieran fallar 2 tiros a sus hombres. Después de todo, no era un asesino imbatible. Era solo un novato. Un novato en posesión de un arma. Alguien que ni siquiera podía alcanzar su objetivo desde un radio de 10 metros. Vio la salida de esta situación. Solo necesitaba matar a Kieran para no tener que morir. ¿Y qué pasa con la segunda persona que disparó? Burke miró a su chico que sostenía la herida en su pierna. Fue lo suficientemente inteligente como para no meterse con la persona que le había disparado. No era tan estúpido. Iría tras el novato. Burke evitó con cuidado el camino dentro del campo de tiro de Kalin y le gritó a su hombre: «Ve, imbécil, ve y atrae al otro». Burke le apuntó con su arma y lo amenazó. «No, jefe. Por favor no hagas esto, por favor», suplicó el matón mientras él también apuntaba con su arma a Burke. Burke se rió y respondió con desprecio: «¿Aún te quedan balas en tu arma?». El matón quedó atónito al darse cuenta de que se había quedado sin balas. Entró en pánico. Había desperdiciado todas sus balas antes cuando se sobresaltó. Los había desperdiciado a todos sin siquiera apuntar a su objetivo. Simplemente había disparado a ciegas. El sudor se deslizó por su frente. No quería convertirse en cebo vivo. «A usted también se le acabaron las balas, jefe», le dijo a Burke con audacia. «No lo entiendes, hay una razón por la que tú eres un lacayo de bajo nivel y yo soy la mano derecha del jefe», dijo Burke mientras sacaba otro cargador completamente cargado. «¿Ves esto? Cada vez que estoy fuera de la base, el jefe me da cargadores adicionales solo para lidiar con situaciones de mierda como esta. Ahora ve. Ve y atrae a ese bastardo o te mataré yo mismo». Burke volvió a apuntarle con el arma. El matón sabía que si no obedecía, Burke lo mataría. Él estaba seguro de eso. Burke era conocido por su hostilidad y falta de piedad. Dudó un poco antes de obedecer. Pensó que podría tener más posibilidades contra Kieran que contra Burke. Kieran no tenía experiencia disparando mientras que Burke era la mano derecha del buitre.
Sus habilidades de tiro deben haber estado a cierto nivel o, en primer lugar, no habría obtenido esa posición. El matón apretó los dientes y salió de su escondite. Escondido en las sombras, Kieran había sido testigo de todo el intercambio. Sabía lo que estaban planeando hacer. Incluso los había oído llamarlo novato después de haber fallado ese tiro. Podía ver perfectamente al tipo ileso disparándole si apuntaba con su arma y apuntaba de nuevo. Entonces tenía dos opciones. El primero fue correr y esconderse. El segundo era enfrentarlos de frente. Si él huía, también lo haría el enemigo. Sin embargo, si los enfrentaba, lo más probable era que terminara muerto antes de que pudiera siquiera hacer un movimiento. No podía depender de sus pésimas habilidades con las armas. Aún así, Kieran decidió enfrentarlos de frente. Si esto fuera la vida real, nunca habría elegido esa opción, pero estaba en el juego. A pesar del alto realismo, esto seguía siendo un juego y todavía había escenarios que permanecían sin cambios. Uno de ellos fueron los beneficios del jugador novato de mazmorras. En la mazmorra de novatos, las habilidades se podían adquirir con 3 intentos exitosos. Esa era la hipótesis que se le había ocurrido antes y ahora había llegado el momento de ponerla a prueba. Ya había disparado a su objetivo 2 veces y falló una vez. Solo necesitaría golpearlo una vez más para adquirir una nueva habilidad. Si lo lograba, entonces podría tener la oportunidad de ganar esta batalla. Estaba seguro de que podría hacerlo. Incluso si los matones fueran buenos con sus armas, no superarían el nivel de habilidad del juego. De lo contrario, Kieran ya habría sido asesinado durante los disparos anteriores. Respiró profundamente, reajustó su posición y tomó el M1905, apuntando al matón que se arrastraba con un ojo cerrado. Estallido. Él disparó. La bala volvió a impactar en su chaleco protector. Lo golpeó con tanta fuerza que hizo que el tipo se alejara rodando. Burke, que había presenciado esto, salió de su escondite y apuntó con su arma a Kieran, que todavía estaba en las sombras. Kieran no se movió ni se inmutó mientras él también apuntaba con su arma a Burke. Burke estaba tan feliz que sintió ganas de reír. Fue más fácil de lo que había pensado. Kieran era mucho más estúpido de lo que había imaginado. Burke esperaba que Kieran corriera o se escondiera cuando le apuntó con su arma, pero hizo exactamente lo contrario. Obviamente planeaba enfrentarlo de frente. ¿Te atreves a apuntarme con esa pequeña arma tuya, maldito novato? El chacal se rió. Su intención original había sido huir, pero como Kieran parecía tener un deseo de muerte, lejos de él no concedérselo. Había sacado a 6 hombres de la base y casi todos estaban muertos. Si no encontraba una explicación razonable, el buitre se enfurecería con él. Burke no pudo evitar estremecerse. Recordaba muy vívidamente las despiadadas ejecuciones del buitre. Ya había planeado huir del área y esconderse del buitre si no lograba capturar a Kieran y traerlo. Pensó que podría lograrlo usando sus armas y su ingenio, incluso si sus días ya no serían tan gloriosos como los que había pasado con el buitre. Ese pensamiento alimentó su ira. Todavía no estaba dispuesto a renunciar a su vida lujosa. Morir. El dedo de Burke ya estaba apretando el gatillo. Estallido. Pero fue Kieran quien disparó primero. Es simplemente un maldito novato. El chacal se consoló. Y fue entonces cuando todo se volvió oscuro. En el mismo momento en que la cabeza de Burke explotó como una sandía.